¿Qué tal, niños? Buenos días. Como podrán ver, todavía no se mejora este asunto del coronavirus y todo. Tenemos que seguir orando porque la situación no está muy buena en Durango. Pero de todos modos, eso no es ningún impedimento para que podamos tener una clase de escuela dominical, ¿sale? Y el tema de hoy está súper bueno. Nuestra clase se llama Jacob y Esaú, dos hermanos que tenían muchísimas cosas diferentes, no eran para nada iguales, pero vamos a ver entonces qué pasó con ellos, ¿sale? Vamos a iniciar con una oración, ¿sale? Señor, gracias por este día que nos has dado, gracias porque podemos estar delante de ti, permite que podamos aprender um, lo que tú quieres enseñarnos en tu palabra. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. El día de hoy vamos a estar checando los pasajes de Génesis 25 del 19 al 34. Es una historia muy bonita. Pero vamos a retomar, vamos a hacer un repaso desde el principio, ¿sale? Algo que quiero que quede súper bien en claro es que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros y eso lo ha demostrado desde el principio con Adán y Eva, ¿se acuerdan? Cómo les da como el poder para gobernar a los animales y todo, para ponerles nombre, también les permite comer cualquier cosa en el huerto del Edén, excepto una cosa que ya lo habíamos visto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, pero bueno, Adán y Eva disfrutan de muchos privilegios que Dios les dio en su plan original. Después, como sabemos, llega la serpiente, tienta a la mujer y pues caen en pecado los dos y después hay consecuencias, hay castigo. Y esa es otra cosa que quiero que quede como muy claro. El pecado nunca trae felicidad al corazón del hombre. Nunca las cosas malas nos van a satisfacer nuestro hueco, nuestro corazón de amor o de felicidad. Y eso lo hemos visto también a lo largo de esta serie. Vamos a un repaso en cómo Adán y Eva, ¿se acuerdan que pecaron? Comieron de la fruta que Dios les había dicho explícitamente que no comieran. Y después, ¿qué pasa? Dios los castiga por ese pecado que hicieron y los saca del huerto del Edén. Les dice que ahora van a tener que trabajar y les da una serie de consecuencias, ¿no? Después, siguiendo la línea del tiempo, vemos también cómo Caín mata a Abel por envidia. Caín tal vez pensó que él podía haber arreglado o que iba a arreglar un problema que él tenía matando a su hermano, y después vemos que hace eso, comete ese pecado y sale cosas peores, ¿no? Después, por esa cosa que desencadenó Caín, llegamos a un punto en donde la tierra tiene mucho pecado y Dios decide por medio del diluvio inundar toda la tierra y matar a todos excepto a una familia que es a la de Noé. Después sigue avanzando la línea del tiempo y llegamos con un hombre clave que empezamos a ver, que se llama Abraham. Eh, Así que ahí va como nuestro repasito. Abraham tenía a su esposa Sara, salen de Ur de los Caldeos, porque Abraham va siguiendo la promesa que Dios le había dicho, que le iba a dar una tierra para él y para su familia, y que aparte en esa tierra Dios les iba a dar una gran nación, una nación muy grande. Pero bueno, van pasando los años, se dan cuenta Abraham y Sara que no pueden tener hijos y pues empiezan a tener un poco de problemas y dudas al respecto. Y bueno, en la clase pasada vemos cómo Dios cumple sus promesas y les da a Abraham y a Sara un hijo, el cual se llama Isaac. Después ese hijo crece y después llega a un punto en donde se va a casar y pues Abraham le da una tarea a un siervo. Le dice, ¿sabes qué? Ve a una tierra donde te voy a decir y va a conseguir una esposa a mi hijo. Y le da ahí una serie de características y todo. Es una historia muy interesante. Va el siervo, escoge a una mujer muy bonita para su amo Isaac. Regresa con la mujer. Esa mujer se llamaba Rebeca.
Entonces llega con Rebeca y se la presentan a Isaac, mira, ella va a ser tu esposa. Y ahí empieza nuestra historia del día de hoy. Dios le había prometido también a Isaac un hijo, o sea, seguía la promesa de que Dios iba a darles una nación por medio de Abraham. Entonces, Abraham era el papá de Isaac, entonces todavía Dios tenía esa promesa en su corazón que iba a cumplir. Pero tenemos otro impedimento otra vez, que Raquel no podía tener hijos, o sea, estaba muy difícil, estaba complicado. Y bueno, podemos pensar que tal vez se pudieron haber desanimado o tenido ahí una crisis o peleas y quejarse, pero Isaac hizo algo muy, muy, muy bonito. Y dice la Biblia que oró y que pidió. Vamos a leer nuestras Biblias en este versículo. Dice, estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, es lo que les habíamos dicho. Estoy en el capítulo 25 de Génesis, en el versículo 19. Y dice, tenía Isaac 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, la mujer que les había dicho, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. ¿Qué significa? Que no podía tener hijos. Ella era estéril. Y lo escuchó el Señor, y Rebeca, su mujer, concibió. Y después viene algo bien interesante. Dios les da mellizos, les da 2 hijos desde el vientre. Y les dice, y ahora le dice una promesa a Rebeca. Le dice Dios, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. El mayor iba a servir al menor, ¿ok? Guarden ese dato muy interesante, ¿sale? Cuando se cumplieron los días en donde iba a dar a luz, nacieron los 2 mellizos. Eran hermanos que nacieron casi al mismo tiempo. El primero se llamó Esaú. Él fue el que nació primero. Y después de él vino Jacob, que fue el segundo. Y aunque eran hermanos, eran muy, muy, muy diferentes, muy diferentes. O sea, algunos, como conocemos, a gemelos o mellizos que nacieron y wow, hasta batallas para ver quién es quién. Pero este no fue el caso. Tenían diferencias muy, muy marcadas. Por ejemplo, Esaú, él era el favorito de su papá. Pero fíjense, Esaú era un cazador, era un hombre que tenía su instinto de ir a cazar, de ir al bosque, de cocinar. Tenía, dice la Biblia, que tenía también como mucho cabello y vello en los brazos y en las piernas. A un hombre así de verdad. Pero por el otro lado también tenemos a Jacob, que pues prefería más estar con su mamá, prefería estar como cuidando las ovejas, cocinando, estar con ella. Y ven como 2 extremos súper, súper diferentes, ¿sale? Pero dice que la Biblia que Dios le había prometido una nación grande a Jacob, porque Jacob era el segundo. ¿Se acuerdan que dice la Biblia que el mayor iba a servir al menor? El mayor quien era Esaú y el menor era Jacob. Entonces Dios le había prometido una nación grande a Jacob. Pero Jacob tristemente no confió en Dios. No confió en Dios y jugó sucio, hizo una trampa. Y después vino una historia muy interesante. En los tiempos antiguos, al hijo que nacía primero tenía muchos más privilegios que el resto de los hijos. Se llamaba que tenía la primogenitura. Primogénito significa que nació primero, que fue el primero de los hijos. Y pues el primogénito, el más grande, el hijo más grande, tenía como el doble de todo. Tenía el doble de oro, también tenía como el doble de bendiciones, el doble de riquezas, el doble de muchas cosas, de todo prácticamente. Y Dios le había prometido a Jacob que él iba a tener la primogenitura a su modo, a su manera, pero Jacob vemos que no confía en Dios, que prefiere jugarse él como ese premio que confiar en Dios y esperar. Él decide así como de, no, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar a ver cuándo Dios me va a dar esto.
Mejor yo, con mis propias fuerzas, con mis propios métodos, pues lo trato de hacer. Y bueno, más adelante en una historia de cómo Jacob pues le roba la primogenitura a Esaú. Vamos a seguir en la lección. Un día, Esaú viene del bosque súper cansadísimo. La Biblia dice que estaba muy cansado, que había estado cazando todo el día y que llegó como a las tiendas muy apenas, así con mucha sed, con mucha hambre. Y Jacob en ese momento estaba cocinando un caldito, estaba cocinando un guiso, olía súper rico y todo. Y Esaú le dice, hey, hermano, dame tantito de eso que estás preparando, que huele súper delicioso. Dame un cachito, ¿no? Y Jacob se aprovecha de eso porque ve que su hermano realmente tiene mucha hambre y le dice, ok, sí te doy, pero dame tú la primogenitura. Y Esaú se le hizo fácil cambiar un plato de un guiso que todas las bendiciones que Dios pues tenía preparado, ¿no? También. Y se la da y Jacob así consigue la primogenitura de una mala manera, mala manera. En vez de confiar en Dios y esperar en Él, decide actuar por su cuenta y eso está muy mal. Entonces, seguimos en la lección. Ah, Después de eso, Jacob pues tiene la primogenitura de mala manera. Y después viene una historia también muy interesante de cómo Jacob ahora engaña pero a su papá. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Pero lo que necesito que se aprendan como conclusión es que Jacob, al igual que nosotros, necesitamos aprender a confiar en Dios, a confiar en el tiempo en que Dios nos va a dar las cosas y el método que Dios nos va, por el cual nos va a dar las cosas que Él nos prometió, ¿sale? Porque Jacob no pudo esperar, no pudo confiar en Dios y es algo que nosotros tenemos que trabajar, porque tal vez Dios nos prometió algo y no le creemos a Dios o decimos, ay no, pero eso pues a lo mejor no era cierto, no, yo voy a hacerlo por otra manera. Pero acuérdense que dijimos desde el principio que el pecado nunca te va a traer felicidad. Las cosas que Dios te promete las tienes que esperar a su tiempo. Si tú te adelantas y tratas de hacer cosas diferentes por tu manera para tratar de llegar a eso, déjame decirte que nunca vas a ser feliz ni nunca vas a llenar ese vacío que tienes. Y después también recordar que si Dios te promete algo, Él lo va a cumplir según a su tiempo y según su método, su forma. Entonces es algo que quiero que piensen en esta semana. Uno, tenemos que aprender a confiar en Dios y a deshacernos de nuestros malos métodos de tratar de conseguir nuestras cosas y saber que no se nos olvide que Dios también y siempre nos va a cumplir. Tal vez va a esperar, vamos a tener que esperar un poco, tal vez sí, tal vez pasa inmediatamente, no sabemos, pero tenemos que confiar en Dios. Y como conclusión, déjenme leerles algo, dice, si aprendemos más de Dios y amamos cada día más a Dios, va a ser más fácil abandonar todos esos malos métodos para hacer las cosas. Y pues si quitamos todas esas cosas malas de nuestro corazón, va a ser más fácil demostrar nuestro amor hacia Dios. ¿Sale? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos de aprender más de Dios, de estar en su Biblia en este tiempo de cuarentena, en vez de estar todo el día en el celular o viendo películas, viendo videos, lo que sea. Hay que tomarnos un tiempo para leer nuestra Biblia, estar con Dios, decir Dios, enséñame más para amarte más y así vamos a poder confiar en su tiempo, en sus formas y no nos vamos a desesperar y vamos a poder demostrar nuestro amor hacia Dios, que Él nos ha dado muchísimas cosas y nos va a dar muchísimas más, pero tenemos que aprender a confiar en Él y en su tiempo, ¿sale? Así que esta fue la lección número 10. Sigue una continuación muy interesante, así para que estén muy atentos a lo que sigue, pero vamos a terminar con una oración, ¿sale? Dios, gracias por tu palabra, Señor, que nos ayuda,
que nos examina, que nos confronta. Te pido por mis alumnos, Señor, que les ayudes en su vida, Señor, en su casa, que puedan buscarte para después que puedan amarte más, Señor, y que puedan confiar en ti, Señor, que podamos confiar en ti, Señor, con todo nuestro corazón. Te lo pido, ayúdanos, Señor, cambian nuestro corazón, Señor, por un nuevo, Señor, que sea como el de tu Hijo Jesucristo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bye, nos vemos.